Seguimos con más Noticias 24. El gobierno definió los salares que serán licitados a privados en el marco de la Estrategia Nacional del Litio, también los que van a ser protegidos. En términos del primero serían en total 26. Así se determinó que los salares de Atacama y también Maricunga tendrán control mayoritario del Estado. Vamos a hablar de este tema, para eso estamos en contacto con el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, SONAMI, Jorge Riesco. Jorge, muchas gracias como siempre por su tiempo. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, Sebastián? Muy buenas tardes. ¿Cómo evalúa usted lo que fue el anuncio el día de ayer por parte de las autoridades sobre lo que dicen es, no sé si un nuevo hito, pero sí se va concretando lo que es la Estrategia Nacional del Litio que anunciaba hace meses el presidente Gabriel Boric? Indudablemente hay una mayor definición, nosotros valoramos eso. Hay un avance en términos de querer avanzar en un grupo, por lo menos, de salares que podrían quedar a disposición de explotación privada. Y esa es la parte que hemos dicho es luminosa del anuncio, ¿no es cierto? Esto abre un camino, un procedimiento que, aunque es bastante rudimentario o inicial, ¿no es cierto?, por lo menos va a permitir, se nos dice, de que haya una manifestación de intención de parte de algunas empresas respecto a algunos salarios que quedan disponibles para explotación. Y que podrían ser totalmente privados, podrían ser en participación con el Estado. Eso tendría que definirse, entendemos nosotros, de común acuerdo. Los privados podrían hacer algún avance en ese sentido, sí, ¿no es cierto?, y optar a un contrato especial de operación para explotarlo. Claro. Yo creo que en esta parte falta mayor claridad del procedimiento. Hay algunos intenciones de plazo que se han avanzado, pero nos parece que es una parte positiva que por lo menos haya la intención de avanzar en eso. La parte que hemos llamado un poco más oscura tiene que ver, digamos, con los criterios que se han usado o se usarán para determinar al final qué salarios van a ir a estudios de protección y cuáles quedan definitivamente protegidos y los que podrán, en definitiva, a lo mejor elevarse sus condiciones de explotación, ¿no es cierto? Y no que totalmente prohibido. Ahí la certidumbre, lo voy a poner ese concepto que usted dice, Jorge, es que no están claros los criterios de por qué un salario es protegido, es decir, ¿no se puede desarrollar actividad de litio en ese punto? Sí, o sea, creemos, nosotros nos gustaría tener más información acerca de qué se consideró para hacer estos anuncios y hacer las distinciones, porque a lo mejor hay mucho todavía que podamos precisar, pero para nosotros está claro que hay salarios que son estratégicos, en donde el Estado es de alguna manera elegido para llevar adelante la explotación de una manera, digamos, preponderante, con mayoría. Esto en el salario de Atacama y Maricunga, que fue algo que tras el anuncio del presidente Boric hace meses ya se fue dilucidando, digamos, que de todas maneras iba a haber una participación mayoritaria del Estado, el 50+1, si lo vamos así. Exactamente. Ahora, respecto del salario de Atacama, no toda la propiedad de Corfo está entregada a SQM y a Belmal. Entonces, interesaría saber qué va a pasar con el resto. La intención es proteger el resto. Ahí se nos ha dicho un 8% del salario de Atacama que ya está protegido por diferentes razones, ¿no es cierto? Pero hay otras compañías que tienen algunos intereses ahí. Entonces, hay ciertas referencias a elementos vagos que a nosotros nos interesaría un poquito más de precisión. Por ejemplo, en el salario de Atacama, ¿qué significa esto de que queden excluidos aquellos que ya están de alguna manera con labores mineras o entregadas a empresas del Estado? Porque ese sería el caso de todo el resto del salario de Atacama y a lo mejor no es la situación. Se hace una referencia también especial a salarios en zonas limítrofes, ¿no es cierto?, sí, donde haya algunas actividades al otro lado de la frontera, lo que también es algo un poco vago y puede dar, digamos, oportunidad a cosas un poco absurdas, sí, y que es como que nuestros vecinos hicieran algunas pequeñas excavaciones al otro lado de la frontera y con eso excluyeran un salar completo. O sea, no entendemos en realidad cuáles son los criterios en ese sentido. Y para el resto de los salarios, obviamente hay que tener muy claro cuáles van a ser los criterios de exclusión definitivamente o condicionantes, etcétera, porque
la verdad es que hoy día, salar por salar, hay diferencias enormes Sí, acerca son del... muy distintos. Jorge, hay otro punto y se agrega, digamos, a este tema y quería su visión. Estaba leyendo una nota de Pulso de la Tercera, Pulso PM. Dice, las empresas de litio valoran apertura de salares a privados, lo que usted mencionaba, pero alertan posibles, condicional, posibles conflictos jurídicos por pertenencias mineras, en términos de que el SEOL es el que finalmente, para hacerlo bien en simple, digamos, el SEOL es el que, si aprobado evidentemente, es el que permite que la empresa pueda extraer el litio, no así la pertenencia minera que puede haber tenido la empresa antes. ¿Eso lo ven también de esa manera? Nosotros creemos que hay un riesgo de conflicto ahí y lo hemos señalado reiteradamente. Cuando nosotros llamamos a la autoridad a tener de alguna manera una atención hacia la realidad de los distintos proyectos, precisamente aludimos a la circunstancia de que hay empresas que tienen concesiones mineras, han invertido en concesiones mineras, han realizado algún grado de exploración. Hasta hace poco tiempo había incluso respecto a alguna certeza de que podían explotar el litio dada su fecha de constitución anterior al año 79, y después han ido surgiendo interpretaciones diversas que de alguna manera tienden a generar una controversia. Entonces, yo creo que ese riesgo también tiene que tomarse en cuenta. Nosotros queremos pensar un poco mejor y queremos decir, bueno, si se da la oportunidad de manifestar un interés, ¿no es cierto?, precisamente las empresas que están en esa situación van a tener oportunidad de hacerlo. El Estado va a poder recoger esos Ahora, antecedentes. ¿tendrá una posición preferente, digamos, para desarrollar eso? Esa también es una pregunta que está. ¿Perdón? ¿Tendrían una posición preferente, digamos, para poder llegar a lo que es un SEOL y luego el desarrollo del litio en esa zona, teniendo una pertenencia minera frente a otras empresas? Eso no está definido, pero si hay la posibilidad de manifestar el interés, ofrecer algún tipo de condiciones y el Estado considera que ese es un elemento determinante, no estaría mal tampoco. ¿Te fijas? Lo que ocurre es que tampoco tenemos una definición respecto de eso. Y no hay una definición al revés. Está el gobierno dispuesto a entregarle un SEOL a una empresa que no tenga propiedad, no tenga presencia territorial, etcétera. Eso va a generar un conflicto y eso es lo que está advirtiendo una de las empresas con toda razón, y nosotros también lo hemos advertido. Pero esta manifestación de interés, insisto, por otro lado, seamos algo positivo, veamos las empresas que están en esa situación o coexisten entre sí varias en algunos depósitos cercanos, podrán tener a lo mejor una conducta conjunta, ¿no es cierto?, en aras de poder privilegiar, digamos, un aprovechamiento coordinado de un determinado lugar, sí, o extensión territorial. Hay varias, esto abre posibilidades que hasta ahora teníamos de alguna manera cerradas y por lo menos delimita el apetito del Estado, digamos, a dos lugares bastante... Sí, claro. Ahora, Jorge, ¿no? en términos de los tiempos, que ha sido algo que se ha debatido muchísimo con respecto a la Estrategia Nacional del Litio, podemos ir a otros puntos, pero en los tiempos o en los dilatados tiempos que se está dando, lo dicen parte de algunas compañías, expertos, conocedores también de la industria, ¿usted lo ve también de esa forma? ¿Se dilata mucho esta situación buscando las certezas? ¿Se habla de una apertura? ¿Se habla ya de que los privados van a estar? En algún minuto se decía solamente va a estar el Estado presente con algún privado, pero ¿cómo estamos en términos también del cronograma, digamos, cuando en otros países esto ya se ha solventado, ya se ha solucionado de una u otra forma, muy distinto también? Tengamos en cuenta que los proyectos necesitan ciertos tiempos propios, ¿no es cierto? Sí, claro. De partida, no todos tienen un grado de exploración de sus depósitos que esté acabado como para configurar un proyecto. Hay algunos que sí. Hay algunos que incluso han avanzado en autorizaciones ambientales, tienen conversaciones ya con comunidades, pero hay otros que no. Hay un tiempo ahí de exploración y de definiciones todavía que es necesario. Supongamos 1 año, una cosa así, 2 años, por ser corto. Pero después vienen todos los tiempos de tramitaciones. ¿Cuánto se van a demorar en construir una planta, por ejemplo? No se habló en el anuncio tampoco como condición el tema de la extracción directa y la reinyección de soluciones. Claro. O la tecnología aplicada para la extracción. Exactamente, y no hay una uniformidad en las empresas que son capaces de absorber o de asumir ese tipo de tecnología por ahora. Se necesita mayor exploración. Entonces,
si nosotros sumamos 1 o 2 años para terminar de definir los proyectos, la tecnología, la ingeniería de detalle de las plantas, 1 año más, 1 año y medio, 2 años para construir la planta, y le agregamos a eso los permisos que necesitamos antes de hacer cualquier cosa de esa, la verdad es que los plazos se van sumando. Entonces, lo que necesitamos ahora es avanzar en los términos de las definiciones para realmente tener empresas con nombre y apellido que puedan asumir rápido algunos proyectos, y nosotros creemos que, por el principio de realidad, hay empresas que están mejor posicionadas para eso, y que se investigue con ello. Si el camino es una carta de intención y un CEOL, ¿no es cierto?, para exploración, bueno, aclaremos al tiro que es para exploración y explotación, aclaremos de inmediato cuáles son los derechos que tiene cada empresa y permitamos entonces que empiecen a invertir con un horizonte claro de funcionamiento. Ajá. Para que realmente aprobemos esos proyectos. Ahora, en su opinión, Jorge Riesco, en todo este análisis, ¿dónde puede o dónde cabe la potencial existencia de una empresa nacional del litio? Todavía no se ha presentado un proyecto, no se ha hablado de un proyecto para generar esta empresa estatal. Actualmente es Codelco y Enami la que de alguna manera corren por ese carril, digamos, para ser súper en concreto. Sí, la verdad es que no pareciera necesario por ahora, y pareciera que es la misma opinión del gobierno en ese sentido, y de alguna manera ese proyecto, que era parte de la estrategia iniciada o declarada al inicio, hoy día ha quedado de alguna manera ralentizado o en el refrigerador quizás, un poco congelado, porque la verdad es que si hay empresas del Estado que tienen giro minero, y además se les ha designado o prácticamente se les ha impuesto dentro de esta estrategia para desarrollar determinadas áreas, porque eso es lo que se ha hecho, se las ha impuesto, bueno, ¿para qué vamos a crear una tercera compañía estatal, digamos, que haga exactamente lo mismo? ¿Ah? Ahora, esto desde el punto de vista de la posición del Estado, pero también desde los privados, Jorge, hay un tema. Después de entrevistas y declaraciones de Tianqi, se mueven bastante las aguas con respecto a este acuerdo que se tuvo que aplazar, digamos, sigue en revisión por las partes de Codelco con SQM. De hecho, desde Tianqi se hablaba, lo hago bien en simple nuevamente, bastante más de fondo, pero ahí hay un conflicto de accionistas, y en términos de que ha faltado información desde Codelco para el resto de los accionistas, para la empresa china Tianqi. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque también desde el sector privado, con lo que tiene que ver el Salar de Atacama, esto no está para nada no concretado, pero sí sentado en todas sus bases, al parecer. Sí, bueno, hay que observar la evolución de ese conflicto, como lo llama usted, entre accionistas. Yo creo que es natural, ¿no es cierto?, que en una sociedad en donde hay prácticamente 2 socios y aparece un tercero con pretensiones de la mayoría, eso va a producir algún movimiento en el resto de los accionistas. ¿No? Claro. A mí no me cabe la menor duda, pero aquí desde el origen ustedes recordarán que nosotros observamos de que era bien curioso que Codelco apareciera con un contrato de arrendamiento que se ha dicho, porque no lo conocemos en detalle, que es similar a lo que tenía SQM en el Salar del año 2030 en adelante, y que con eso se haya podido negociar esta salida que se está negociando. Entonces, eso ya incluye, con la venia, digamos, de SQM en ese sentido. Venia o no, porque Codelco Corfo fue la que le dio el contrato. Ese es un contrato entre 2 partes, entre Corfo y Codelco, ¿no es cierto? Lo que hace después Codelco es que lo aporta a una sociedad desde un momento determinado. No se puede aportar antes que entre a regir, pero anticipadamente, ¿no es cierto?, lo aporta a esta sociedad a partir del año 2030 y logra ciertas prebendas o ciertos beneficios antes del año 2030, ¿no es cierto?, por el solo hecho, lo que permite anticipar la incorporación de Codelco. Todo eso, las implicancias que tenga en términos societarios, estructurales de la sociedad o de utilidades, es algo que tienen que ver sus accionistas. Nosotros, la verdad que nos falta información para opinar al respecto, pero ese origen, ¿no es cierto?, un poco desconocido de por qué aparece Codelco con un contrato, ¿no es cierto?, de arriendo, y que explica, ¿no es cierto?, la asociación posterior, sin duda que nos tiene que inquietar a todos, y deberíamos nosotros conocer algunos detalles para poder hacer las evaluaciones. Hay gente que dice de que esta asociación a SQM le está costando muy barata.
que podría haber pagado más, hay otros que dicen que Codelco se está llevando la parte del león, en fin. La verdad es que nadie tiene todavía una evaluación acabada de esto, precisamente porque hay que tener los números arriba de la mesa. A nosotros nos preocupa, sí, de que pareciera de que la estrategia nacional del litio se ha concentrado más bien en el interés del Estado por realizar ellos mismos la explotación o aprovecharse por una participación mayoritaria de eso, en lugar de poner atención en lo que realmente es interesante y lo que yo creo que puede avanzar mejor, que es la participación privada en esa industria, porque no cabe duda de que el Estado está muy, muy atrasado en términos de entrar en la industria del litio. Piense usted, si Codelco tiene algún acceso, tiene alguna disponibilidad de tecnología de extracción directa o de reinyección, es decir, no tienen nada. Y por lo tanto, cabría esperar que los tiempos de ellos van a ser bastante largos también para poder hacerse cargo de la explotación que de alguna manera se están monopolizando. Enami tiene cualquier cantidad de problemas, ¿no es cierto?, en su gestión, y tiene que además atender, digamos, a terminar de explorar el área que se le ha asignado, y más encima va a tener que ponerse de acuerdo con un montón de privados que hay ahí alrededor para hacer algo coordinado, porque si no va a entrar en conflicto. Y todo eso mientras esperamos, ¿no es cierto?, de que mientras el litio espera en los salarios más ricos del mundo en contenido de litio. Entonces, esa es la parte que a nosotros de alguna manera nos tiene un poquito inquietos o impacientes, si usted quiere, y que nos gustaría que se avanzara un poco más, porque vemos ahí una oportunidad no solo de negocio, sino que vemos una oportunidad de desarrollo para las mismas comunidades, salarios, etcétera. Sí. En el minuto que nos queda, no quiero dejar también este tema, usted como presidente de Sonami, tiene que ver con Huachipato. Como última pregunta, se habla de que las conversaciones del gobierno a través del ministro de Economía con las empresas mineras buscarían alianzas con las mineras para de alguna manera ir, no en ayuda, pero sí poder solventar lo que es la existencia de Huachipato. ¿Usted ve viable estas alianzas? O a mí me dicen alianza con las mineras, cómprele las bolas de molienda a Huachipato. Uno diría, bueno, pero la empresa, ¿qué gano yo a cambio si finalmente las bolas de molienda que vende la empresa china es muchísimo más barata? ¿Cómo lo está viendo usted esa posibilidad? Hay un importante rol también de las mineras dentro de lo que es la existencia de Huachipato. Sin duda, porque son consumidores de ese tipo de insumos, pero ocurre que entre los proveedores de bolas también hay una empresa chilena, ¿no es cierto?, sí, que lo que hizo fue tener instalaciones directamente en China. El Metal. Y producir allá, ¿no es cierto? Y producir de una manera que al parecer es bajo costos y eficiencias distintas. Yo encuentro que hay aquí una similitud entre lo que ocurrió con la fundición de Paipote y lo que ocurre con Huachipato, ¿no es cierto? Instalaciones que son antiguas, tecnologías que en algún momento debieron tener algún desarrollo, inversiones, y no lo tuvieron, no sé. Hay múltiples causas, pero que han llegado a una situación en donde están en un nivel de costo, en un nivel de ineficiencia operativa que hace casi indispensable, digamos, su detención como unidades productivas. Y eso nos debe llevar a reflexionar como país, digamos, qué podríamos haber hecho, qué podemos hacer para recuperar ese tipo de unidades, en lugar de tratar de quizá mantenerlas a todo costo. Y en ese sentido, yo no tengo el detalle de las conversaciones que haya podido tener el ministro de Economía, digamos. Me parece sensible, quizá, y podría llegar a ser peligroso que autoridades, digamos, se pongan en contacto directamente con empresas, porque a nosotros no nos han convidado a conversar sobre el asunto, entiendo que a ninguna otra organización gremial de la minería, sobre posibilidades de compra a ciertas condiciones que obviamente no tendrían que ser las mejores condiciones de precio o en condiciones especiales para sustentar una empresa nacional. Yo creo que las soluciones deberían arraigarse en otro tipo de fundamento, más allá de la mera voluntariedad. Pero insisto, yo no tengo los detalles. Uno puede valorar, digamos, como se ha valorado respecto de Paipote, la preocupación que hay por la pérdida de esa capacidad de fusión, en este caso la pérdida siderúrgica. El impacto que tiene a nivel local es incuestionable
las comunidades, ¿no es cierto?, aledañas a esas instalaciones sufren un impacto que es severo y a todos nosotros eso nos debe comprometer. Y de alguna manera nosotros estuvimos la semana pasada en Atacama y uno de los temas que pudimos conversar con nuestros dirigentes locales, e incluso estamos viendo la manera de que pudiéramos paliar o contribuir, uno, a acelerar el proyecto que está ahí pendiente para realizar en Paipote, y segundo, mientras tanto, realizar aquellos proyectos que permitan de alguna manera absorber la capacidad de trabajo, la oferta de mano de obra que hay hoy día y darle a esto un giro y una continuidad. Pero a mí me inquieta bastante esta solución, digamos, por la vía de esas conversaciones. Realmente no tengo detalles sobre eso y espero que todo desemboque en la mejor solución de largo plazo para la industria siderúrgica nacional, así como lo espero para la industria de las fundiciones nacionales, que en ambos casos uno podría decir son estratégicas, quizás. Sí, claro. Jorge Riesco, presidente de la Sonami, nuevamente gracias por su tiempo y conversar con nosotros aquí en Canal 24 Horas. Jorge, que esté muy bien. Un gusto como siempre. Hasta luego. Gracias, pues.